Reciban el saludo de la Universidad Privada Telesub. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de los arreglos multidimensionales. Los arreglos multidimensionales pueden ser arreglos bidimensionales, tridimensionales o de más dimensiones. Pues hablando de un arreglo bidimensional, tenemos aquí en la diapositiva un arreglo que está conformado por filas y columnas. Pues en este caso tenemos una matriz de 3 filas y 3 columnas, donde NF para nosotros será el total de filas y NC el total de columnas. Y para poder acceder, por ejemplo, a un dato, por ejemplo el primer dato, diríamos que este primer dato se encuentra en la fila 0, columna 0. El dato 3 se encuentra en la fila 0, columna 1. El dato 15 se encuentra en la fila 0, columna 2. Para poder trabajar con matrices, primero tenemos que declarar la matriz, indicando el tipo de dato, el nombre de la matriz y las 2 dimensiones. Igual como en el caso de los arreglos, posteriormente era necesario inicializar la matriz o darle una longitud. En este caso se le está dando una longitud de 100 filas y 100 columnas. Luego se carga la matriz y luego se muestran los datos de la matriz. Pues como primer ejercicio vamos a hacer un formulario que utilizando la programación orientada a objetos nos permita hacer todos estos pasos. Bien, tenemos acá el proyecto PRJ Matrices, tenemos acá un formulario que lo vamos a ir desarrollando y tenemos también aquí la clase matrices. Pues vamos a crear una matriz que se va a llamar notas. De 2 dimensiones, ahí vendría la declaración. Vamos a crear también un método constructor. Vamos a inicializar o dar la dimensión de la matriz. En este caso vamos a inicializar un máximo de 100 filas y 100 columnas. Y vamos a crear una serie de métodos. El primer método que vamos a crear es cargar la matriz. Se necesita en primer orden que se ingrese el dato. Luego también se necesita que se ingrese la fila y la columna donde debe ir el dato. Y luego diremos en la matriz notas, posición F y posición C, vamos a almacenar el dato. Ahora, luego que ya el dato es almacenado en la matriz, vamos a hacer otro método que devuelva el contenido total de la matriz. Para esto necesitamos la longitud de la matriz, en este caso sería FF total de filas y CC el total de columnas. Para este caso necesitamos 2 estructuras repetitivas. Vamos a declarar la variable I y la variable J, que serán las variables que van a controlar dichas estructuras. Para un mejor entendimiento vamos a cambiar en lugar de I, F y JC, para percatarnos que F controla filas. Entonces vamos a transcurrir desde la fila 0 hasta llegar a valores menores al total, que sería FF, y luego el valor de FF sería incrementando. Lo mismo hacemos con la columna, empezaríamos desde la primera columna 0, tomaríamos valores menores a el número total de columnas y el valor de la columna lo aumentaríamos de 1 en 1. Ahora, en la variable notas, posición FC, tendremos cada uno de los datos, puesto que estas 2 estructuras nos van a permitir transcurrir por toda la matriz. Entonces voy a utilizar acá un acumulador, tal como lo utilicé en el caso de los arreglos.
de tipo cadena que vaya acumulando cada uno de los datos. Entonces, ¿qué se va a estar acumulando? Se va a estar acumulando cada uno de los datos. Pero quiero que esos datos estén separados por un tabulador. Un tabulador lo vamos a conseguir con esta marca, \t. Pero ¿qué hay si se llega al número total de columnas? O sea, si C llega a ser igual que cc-1, significa que hemos llegado al número total de columnas. Solo en ese caso, mi acumulador tiene que tener al final un cambio de línea. Y en caso contrario, el acumulador tendrá un salto de tabulación. Esto es solamente cuestión de presentación. Luego de terminar las dos estructuras repetitivas, vamos a retornar el valor acumulado que contiene todos los datos de la matriz separados por tabuladores o separados por un cambio de línea. Entonces, cuando querramos mostrar los datos se van a mostrar al estilo de una matriz, fila a fila y columna a columna. Ahora vamos al formulario, vamos a crear todo lo que es la interfaz de este formulario. En esta lista se van a mostrar los datos de la matriz. Como hace una matriz, lo vamos a hacer un poquito más anchito. Y acá vamos a colocar un botón para definir la dimensión de la matriz. Vamos a darle nombre a los controles. txtDato. Le pondremos acá txtLista. Y le pondremos acá btn definir. Como ya se hizo en el caso de los arreglos, vamos a declarar algunas variables a nivel de la clase. Primero sería la instancia de la clase, matrices. Tendría una instancia al cual se le va a conocer con el nombre de obj. Recuerda que la instancia me va a permitir acceder a la clase desde el formulario. Bueno, en este caso vamos a hacer que todo esto sea una sola línea. Y ahí está mejor. Vamos a declarar las variables de longitud de la matriz. En este caso, cada uno de ellos tendrá un valor inicial de 0. Entonces tenemos ahí declarado ff, que será la longitud de la matriz. Por defecto empezamos en 0. cc también empieza en 0. Y tenemos la instancia para poder acceder a los métodos. Acá, cuando se defina la dimensión, vamos a solicitar dos datos a la persona que nos indique de qué dimensión quiere la matriz. En otras palabras, con cuántas cantidad de filas y con cuánta cantidad de columnas desea que esta matriz se cree.
Pues como sabemos, los datos inicialmente se reciben como datos de tipo texto. Y vamos a hacer la solicitud. Con control espaciadora vamos a pedir el panel de ingreso de datos. El método show input dialog y enviamos un mensaje. Ingrese cantidad de filas. Y luego hacemos lo mismo para ingresar la cantidad de columnas. Ahora convertiremos estos datos con la clase double y el método parse double. Entonces ya tendremos ahí la dimensión de nuestra matriz. Nos sale un error porque ff fue declarado como entero, entonces la clase que convierte no debería ser double, sino integer. Cambiamos integer y acá sería parse int. Ahora sí. Entonces la persona va a ingresar la cantidad de filas y la cantidad de columnas que quiere para la matriz, y esos valores se van a almacenar en la variable global ff y cc, que inicialmente fue declarado con 0, 0. Pero al ingresarse los datos, acá ya habrán nuevos valores para esa matriz. Ahora vamos a programar esta caja. La idea es que cuando se vaya haciendo enter, después de haber ingresado el valor, esos datos vayan grabándose en cada posición de la matriz. Para empezar vamos a capturar el dato. Vamos a almacenarlo en una variable dd_dato. La caja es txtdato.getText. Vamos a hacer la conversión ahora. La variable dato, esta sí es de tipo double, y hacemos la conversión con el método parse double. ¿Cómo cargamos el dato? Haremos uso del objeto instanciado, que es obj, y recordemos que en obj hemos creado un método cargar matriz. Le ingresamos el dato y le vamos a ingresar acá las coordenadas o la posición en donde yo deseo que el dato se almacene. Pues esos valores de f y c son valores que corresponden a la posición. También los voy a declarar de manera global, dándoles un valor inicial de 0. Ya tenemos la declaración de las dos variables. Ahora, con ese método estamos almacenando el dato en la posición f y c, que en este caso sería 0. Luego de haberse ingresado el dato, tenemos que incrementar el valor de la columna. Esto estará ocurriendo únicamente cuando el valor de C es menor al número total de columnas. En caso contrario, bien, y cuando esto no se cumpla, significa de que se ha llegado al límite de las columnas. Entonces en ese caso lo que tendríamos que hacer es incrementar
la cantidad de filas. Y si estamos en una nueva fila, ahora la columna inicial sería 0. Y en esa posición tendríamos que cargar el nuevo dato. Y luego, para el siguiente ingreso, tenemos que incrementar el valor de la columna. Cuando todo haya terminado, vamos a hacer una condicional para preguntar si hemos terminado el ingreso. Si el valor de la coordenada C es igual a el número total de columnas y la coordenada de filas es igual, doble igual, acá también falta doble igual, a la última fila disponible o accesible, entonces vamos a decir que la caja txt dato se deshabilita. Y para deshabilitarlo tenemos el método setEnable y le damos el argumento false, se deshabilita. Vamos a probar si esto funciona. Bien, vamos a definir la dimensión. Queremos una matriz de 2 filas, 2 columnas. Y ahora acá falta algo para que el cursor se posicione en este lugar y podamos ingresar los datos. 12, enter. También falta llamar a un método que muestre los datos. Entonces vamos a terminar aquello. Primero queremos que cuando se haga clic en este botón definir dimensión, el cursor se posicione en la caja txt-dato, y esto lo hacemos con el método requestFocus. También queremos de que desde un principio esta caja tenga la propiedad enable apagada. Para eso vamos a buscar aquí en la caja de propiedades la propiedad enable. Aquí está, lo apagamos. Y cuando se haga doble clic en este botón, se pide la cantidad de filas, la cantidad de columnas, y acá habilitamos la caja. Con el método setEnable y le ponemos true para que se active. Luego también, luego que hacemos el ingreso de datos, queremos que los datos se muestren. En la caja txt lista, queremos que los datos de la matriz se muestren. Para eso vamos a llamar a un método de la clase, que es el método mostrar datos. También queremos de que la caja txt-dato se limpie para un próximo envío y que el cursor se posicione nuevamente en esa caja para que esté listo para recibir el próximo envío. Para esto, de posicionar el dato, el método es el requestFocus. Ok. Vamos a ver qué tal está quedando hasta ahí. Ejecutamos con Shift F6. Tenemos acá, definimos la dimensión. Queremos una matriz de 2 filas, 2 columnas. Se abrió la cajita. Ajá, ahora se aparece 12, el siguiente dato 45, mire dónde se posiciona, el siguiente dato 78 y el siguiente dato 12. Como se ha terminado de ingresar los 4 datos, la caja se deshabilita. Vamos a centrar el formulario, nos ubicamos en el formulario, nos vamos a Code y aquí en políticas de redimensionamiento escogemos la primera opción.
Vamos a coger el formulario en la zona vacía, vamos a ponerle un título y le ponemos el título de matrices. Lo ejecutamos otra vez. Vamos a indicar ahora otra dimensión, una matriz de 3 filas, 2 columnas, llenamos los datos. Ahí está, sí funciona correctamente. Vamos a desarrollar ahora un caso propuesto. Queremos sumar los valores de la diagonal principal de una matriz cuadrada. ¿Qué es una matriz cuadrada? Una matriz cuadrada es una matriz que tiene la misma cantidad de filas por la misma cantidad de columnas. Por ejemplo, esta es una matriz cuadrada porque la cantidad de filas es 3 y también la cantidad de columnas es 3. Entonces, cuando me dicen suma la diagonal principal, significa que debo sumar los valores de esta diagonal. 12 más 3 más 5. Debo entender que aquí tengo una variable nf que contiene el número total de filas, pero también tengo a otra variable que es nc que tiene el número total de columnas. La diagonal principal está conformada por los datos que se encuentran en estas direcciones. Fila 0, columna 0, primero la fila 1, columna 1 y fila 2, columna 2. Entendiéndose que esta es la columna 0, esta es la columna 1 y esta es la columna 2. Fila 0, fila 1, fila 2. Bien, entonces vamos a sumar el dato de la posición 0, 0 más el dato de la posición 1, 1 más el dato de la posición 2, 2. Para hacer esto vamos a insertar acá otro botón. Le vamos a colocar acá sumar diagonal principal. Le vamos a poner el nombre btn diagonal suma. Como sabemos, todo proceso se programa a través de un método. Va a devolver la suma, será un dato double. Y pondremos acá sumar diagonal principal. Siempre es necesario saber la cantidad total de filas y la cantidad total de columnas. Yo voy a tener que sumar la diagonal 0, 0, 1, 1, 2, 2. Vale decir, desde 0 hasta el número total de columnas o filas. Entonces, ¿qué necesito? Necesito un for. ¿Desde dónde empezaría? Desde la primera columna, 0. ¿Hasta dónde? Hasta la última columna disponible, que sería antes de CC. Y el valor de I se estaría incrementando de 1 en 1. Si se trata de una suma, voy a tener que utilizar un acumulador que empiece en 0. Y acá voy a tratar de acumular, acordándonos de cómo se aplicaban los acumuladores, los datos de cada elemento de la diagonal. ¿Cómo se llama la matriz? La matriz se llama notas. Tiene 2 dimensiones. Y colocaremos aquí sería la posición I. Entonces, cuando en la primera vuelta I valga 0, nos estamos refiriendo al dato de la posición 0, 0. Luego será 1, 1 y luego será 2, 2. Ahí finaliza. Esos datos transcurridos que corresponden a la diagonal principal van a ser almacenados en ACU. Al terminar la estructura repetitiva, ¿qué retornamos? Retornamos ACU.
Muy bien, ahora vamos a invocarlo. Vamos a hacer doble clic en el botón. Llamamos al método. El resultado lo ha recibido dato y lo vamos a visualizar en una caja. jchompane.show message dialog. No hay una ventana superior o contenedora, y colocaremos acá la suma de la diagonal principal es, y le colocamos acá la variable que guarda el resultado, que es dato. Muy bien, ahora vamos a correr, vamos a ver qué tal va. Ejecutamos con Shift F6. Vamos a hacer una matriz cuadrada. Bien. Vamos a sumar la diagonal principal, sería 14 más 15 más 36. Debería salir 65, vamos a ver. Sí, exactamente, la suma de la diagonal principal es 65. Bien, de esta manera hemos tenido un demostrativo de cómo trabajar con un arreglo bidimensional o matriz. Como ustedes se pueden dar cuenta, hemos trabajado la metodología de la programación orientada a objetos y también hemos creado nuestros programas utilizando la lógica algorítmica. Muchas gracias por tu atención.